Hola, hola. Ya estamos en vivo. Hoy día tenemos la entrevista con la doctora Joana Palacios. A ver. Vamos a encontrarle por aquí. Para que se una y comenzamos. Listo. Ay, Dani. Ahí. Ay, Hola, qué bien que Joana. estoy la tecnología, mi Dani. Pero ahí estamos, ahí estamos. Excelente. Ay, vamos. Gracias por unirte. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas Ya. bien? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, también te escucho. Gracias por unirte. Sé que estás en un parto. Tantas gracias por unirte. Dale, dale. No, ahí vamos. Ujú. Bueno, bienvenidas mujeres. La mayoría de mujeres ven estos lives después, así que les saludamos a todas y les agradecemos por unirse. En honor al tiempo, vamos a empezar por si tú tienes que ir a ver a esta mujer o si ya deciden hacer este bebito o bebita, Dale. deseando también mucha luz para ese Gracias, nacimiento. gracias, mi Dani. Ujú. Entonces, bueno, primero agradecerte mucho por tu disponibilidad y por tu tiempo. Quiero contarles sobre la Joana. Ella es ginecóloga obstetra, atiende en Quito. Es ginecóloga por la Universidad Central, ginecobstetra por la Universidad Católica del Ecuador, ginecoestética por la UBA, tiene un diplomado en medicina familiar y un diplomado en partería. Y además es una buena amiga, una mujer muy querida que recibió a mi último bebé. Así que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño y muchísima gratitud porque he acompañado algunos nacimientos con ella y de verdad, primero que yo siento que tú tienes una empatía diferente por ser mujer, por ser mamá, pero también veo que promueves el parto, que ves el parto como un evento de respeto, como un evento sagrado, así que te agradezco nuevamente. Gracias, mi Dani. Gracias por invitarme. Sí, ahorita te juro, pensé que te iba a quedar mal, pero bueno, aquí estamos. Estoy súper, súper como cansada. ¿Ves? Estoy maquillada, mi Dani. Casi no me maquillo, tú me conoces. Qué Pero lindo. claro, tenía un live y luego tuve un parto y estoy en eso y estaba bailando con la mami. Estábamos con Ajá, tambores africanos, así que estoy súper cansada, pero dale, aquí estamos. me imagino, sí, muchas gracias. Y si en algún momento tienes que ir, tranquila. Gracias. Entonces yo quería hacerte algunas preguntas y si alguna mujer que tiene preguntas, igual, por favor, vayan escribiendo en el chat y al final las respondemos. Ya acuérdense que este espacio es para ustedes, es un espacio informativo. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte era, ¿cuál es la importancia de los controles prenatales? Porque ese es el tema de hoy. ¿Por qué sería importante acudir a controles prenatales cuando estamos embarazadas y desde cuándo deberíamos acudir? Bueno, los controles prenatales son súper importantes por el hecho de que en esos momentos una mujer se entera de qué riesgos tiene su embarazo. Si bien es cierto que la mayoría de los embarazos no tienen por qué tener mayores riesgos, ¿no? También es cierto que existen mujeres que podrían tenerlos. Entonces, en ese momento, en ese acercamiento que tienes con tu médico, con tu persona de confianza, es cuando tú puedes darte cuenta de que existen esos riesgos y de qué manera solventarlos, ¿no? Entonces, claro, puedes darte cuenta de que, no sé, un sobrepeso te puede dar un riesgo de diabetes, de que existe riesgo de toxoplasma, de que existe riesgo de VIH, que es como muy silencioso y que mucha gente no sabe siquiera que lo tiene y que no necesariamente tenerlo te puede significar que tu guagua tenga un Claro. VIH. Entonces, es el único momento en el que tú tienes
para solventar ese problema y poder solucionarlo y evitar que tu guagua venga con complicaciones por alguna patología o por alguna complicación que a veces no sabemos. Ujú, totalmente de acuerdo. ¿Y desde qué semana? Porque claro, hay mujeres que tienen un retraso y van a la ginecóloga, ¿no es cierto?, para pedir una prueba de sangre o para ver una ecografía. Entonces, hay otras mujeres que saben que están embarazadas y lo sé porque me han contado, como estoy embarazada y busqué una dula, pero aún no he ido a un control. Entonces, ¿desde qué Claro. semana o desde cuándo deberían acudir? Es que, mi Dani, y yo creería que desde el inicio, porque mira, así como te digo que hay mujeres que tienen cero riesgo, también hay mujeres Ujú. que, por ejemplo, han tenido pérdidas o no, no han tenido pérdidas, simplemente se enteraron que están embarazadas y de pronto no saben que tienen un problema con un déficit de progesterona y si la progesterona está baja en el embarazo, tienen muchísimo más riesgo de tener un aborto. Entonces, Claro. yo creería que el acercamiento a esta consulta prenatal debería ser súper pronto. No soy una como ginecóloga obstetra muy alarmista, yo soy súper relajada. Sin embargo, sí creo que el acercamiento, aunque sea para que te digamos que todo está bien, debería ser muy temprano en el embarazo. Como a veces me escriben, no las conozco a las mamis y me dicen, ve, alguien me dijo que podía hablar contigo, ni siquiera hacemos una cita, porque ni siquiera les hago una cita. Les digo, ve por Dios, hazte un examen de progesterona, me mandas el resultado y yo con eso te veo, no sé, en 2, 3 semanas. Pero ese acercamiento, aunque sea vía telefónica, realmente solventa ese problema que muchas veces puede ser muy grave. Así es. Gracias, Joa. Sí, yo justamente con esa misma confianza te recomiendo a veces, como llámala a la Joa o Gracias. escríbele a la Joa. Y creo que eso es Siempre les bien contesto. bonito. Uh -huh. Yo sé y me consta. Y sabe, Joa, cuando estamos embarazadas es bien importante que tu ginecóloga o ginecólogo sea, como tú dices, tu persona de confianza. O sea, que esté abierta o abierto a responder todas las preguntas y desde ahí yo valoro mucho que tú seas mujer, porque la empatía es diferente, porque tú estuviste embarazada también y Sí, sabes que pueden haber muchos aspectos que no son solo físicos o de un tema hormonal, sino que pueden ser emocionales o de la red de apoyo y ahí también hay que poner mucha atención. Yo creo que eso igual es muy importante, que la persona que te esté atendiendo tenga estas consideraciones, ¿no? sí, sí. Y yo incluso siempre les digo, cuando van a la consulta, les digo, mira, esto es un tema de hacer clic Exacto. con el sitio en el que asistes a la consulta, con la persona que te recibe, ¿sí? Que te reciba de manera amorosa, confiable, pero si no haces clic, simplemente no es el lugar. Es igual que con el pediatra y tú sabes, los ginecólogos trabajamos con muchos pediatras y yo siempre les digo, mira, te doy algunos, incluso conócelos, saca cita con ellos y el que te haga clic, ese es. Incluso a veces el sitio, la clínica donde va a ser tu parto, conócela y si te hace clic, ahí es. Y si yo no hago clic o no te hago clic, simplemente no es el sitio, porque el que te sientas bien, el que te sientas acogida, atendida amorosamente, eso es súper importante para una mamá, para una mujer que está con miedos, con dudas muchas veces. Entonces es como, sí, es como eso, hacer clic y sentirse que está siendo realmente escuchada. Ujú. Exactamente, sí. Tienes toda la razón, Joa. Y también quiero hacerte otra pregunta contando un poquito por qué te hago esta pregunta. Conozco un par de mujeres, lamentablemente no es solo una, que nos conocemos en su semana veintitanto de embarazo y me cuentan que han estado yendo a sus controles prenatales mensuales y les están haciendo tactos en cada control desde el inicio. Entonces, con esta situación que algunas mujeres viven, quería preguntarte a cuántos controles o cada cuánto una mujer debería ir a un control y cuáles son las intervenciones o los exámenes respetuosos necesarios que deberían hacerse en estos controles. Sí. Mira, una mujer puede ir a 9 controles. Tranquilamente puede ir a 9 controles. ¿Cuántos son muy, muy necesarios?
tú tienes que hacerte 5 controles muy necesarios. Y en cuanto a intervenciones, exámenes en el primer trimestre, que son los completos que les hacemos a todas las mamis, que son toda la batería de exámenes, biometría, el STORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, yo siempre les digo, ve, esto no se va a repetir porque, te juro, yo hasta me siento mal, porque son un montón de exámenes. Entonces yo les digo, o sea, no pienses que esto se va a hacer cada mes porque o sea, realmente a mí me da pena, es un montón de exámenes, es un montón de dinero también. Entonces yo siempre les digo así como, esto no se va a repetir, eso no tiene por qué repetirse, ¿sí? La primera vez mandamos a hacer muchos exámenes, luego repetimos estos a las 20 semanas, que no son todos los exámenes, repetimos algunos, porque a veces me preguntan, Joana, pero estos ya me mandaste a hacer. Sí, es cierto, repetimos, ya no mandamos todo el storage, por ejemplo, toxoplasma, citomegalovirus, herpes virus, ya no, únicamente el toxoplasma, que tenemos que repetirlo, únicamente BDRL para diagnóstico de sífilis, VIH también hay que repetirlo, biometría, porque sabemos que en el segundo trimestre, como el bebé crece, empieza a consumir mucho más de la mami, entonces existe riesgo de anemia, hay que volver a hacerlo, pero no son todos, por Dios, tactos desde las 20 semanas no tiene absolutamente ningún sentido. Tu ginecólogo, tu obstetra, tu partera, nadie tiene que hacerte tactos porque son innecesarios hasta la labor de parto. Mira, yo he escuchado, ¿sí? Porque yo tengo muchas pacientes que vienen donde mí, no sé, a las 30, 35 semanas, porque simplemente perdieron la confianza en su médico tratante porque me dicen, ve, me hizo un tacto y me dijo que tengo la pelvis estrecha. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sí? Yo siempre les digo, bueno, ¿y qué tal tú tienes una pelvis estrecha y tu guagua es chiquito? ¿Sí? Todo tiene una razón de ser. El cuerpo de la mujer fue hecho para parir. Esa es la verdad. Entonces, simplemente no podemos juzgar una pelvis si no tenemos una relación con un guagua. Entonces, el tacto realmente tiene que ser hecho al final del embarazo, cuando ya hay una labor activa de parto. Ni siquiera al inicio de la labor de parto. Cuando hay una labor activa, entonces tú dices, ok, hago un tacto, tengo un guagua que ha descendido su cabeza, tengo un guagua que ya, como le conozco a mi paciente, no es un guagua grandote, puedo relacionarlo con esa pelvis y entonces tengo una razón de decirle a la paciente, sí, mira, ¿sabes qué? Tu guagua es cabezoncísimo y tu pelvis es chiquita. Pero ¿qué tal es un guagua chiquito en una pelvis que tú sabes que pueden hacer? Entonces eso no lo puedes saber a las 20 semanas, no tiene ningún sentido. Digamos que tienes una duda de si de pronto hay una amenaza de aborto. En mi cabeza no cabe el entender por qué haces un tacto a las 20 semanas. O sea, de pronto estás pensando que va a tener una amenaza de aborto, no se justifica un tacto. Se justifica de pronto hacer una ecografía, medir el cervix, pero un tacto realmente no tiene sentido. Y hacerlo rutinariamente tampoco tiene sentido, ¿sí? Puede haber incluso ahí algún riesgo, ¿verdad? Por supuesto, riesgos de infecciones, tú sabes, ¿sí? Mientras más tactos, más riesgo de infecciones. Entonces, realmente no es como una herramienta, primero que te dé un dato de valor en el embarazo, a menos que haya una labor de parto, y segundo que te puede aumentar muchísimos riesgos, ¿sí? Te puede estimular contracciones. Así es. Entonces, no, hacer un tacto rutinariamente no tiene ningún sentido. Joay, ¿qué opinas tú de la pelvimetría? Es este examen que se hace para justo evaluar como la pelvis, ¿no es cierto? Que a veces hacen los ginecólogos en la semana 36 o 37. ¿Qué pasa con la pelvis durante la labor de parto? Es justamente lo que te decía. O sea, la pelvimetría, que sí sirve, tiene que ser hecha en la labor activa de parto, ¿sí? Porque entonces yo puedo medir una pelvis y decir, ok, tengo una buena pelvis en la cual va a pasar un guagua sin problema. O tengo una pelvis que está medio justa, pero el bebé está en un plano 2, entonces simplemente no tengo por qué
operar a una paciente por una pelvimetría que me dice que está una pelvis justa. Entonces, Ajá. la pelvimetría es una herramienta muy valiosa, pero que tiene que ser utilizada cuando es necesaria. Y antes de una labor Exacto. activa del parto realmente no es necesaria, nunca. No es real, ¿no es cierto? No, Y no, esto no, creo no. que es súper importante que lo escuchen de una ginecóloga. Creo que eso es muy valioso porque yo veo que es muy común estos tactos para hacer la pelvimetría cuando las mujeres me cuentan para medir la pelvis y lo hacen desde la semana 35, 36 o 37 sin una labor de parto activa. Entonces es una evaluación irreal porque como tú sabes, la pelvis es este conjunto de huesos dinámicos, ¿no es Exacto, cierto? son Y dinámicos, los se abren. Ujú, Permite, es exacto lo que te acabé de decir hace un rato. La mujer fue hecha para parir. Sus ujú, huesos, su pelvis es armónica, es muy, muy amable con el parto. La pelvis ujú, se abre, ¿sí? Porque tiene que permitir el parto, ¿sí? Y bueno, si te pones a pensar, mi Dani querida, hace muchos, muchos años, cuando no había ginecólogos, cuando no había quien te haga cuando ni siquiera existía la palabra pelvimetría. ujú. Entonces, ¿qué pasaba con la pelvis? Y la pelvis simplemente se abría y permitía que pase un guagua por ahí, o sea, sin ningún problema. Entonces, la pelvimetría realmente sí es una herramienta importantísima, pero cuando ya está el guagua allí, o sea, que tú puedes decir, sí, esta pelvis a mí me va a permitir a este guagua en particular pasar por allí. Porque no Claro. es que nosotros no valoramos huesos, valoramos Ujú, a una mamá, a un guagua, exacto. ¿sí? Ajá. Entonces no somos solamente un útero, una pelvis, somos un conjunto, esto es como un baile. Entonces Ujú, tiene que salir un guagua por allí, por el cuerpo de esa mujer. No es solamente, este hueso no sirvió, ese hueso es ujú, parte de una mamá, es parte ujú. de este baile, es parte de ese guagua que va a pasar por allí. Exactamente. Y desde la atención al parto, nos vamos un poquito, pero quiero aprovechar lo que estás mencionando ahorita para preguntarte, cuando hay un bebé que es un poco más grande, ¿qué posiciones pueden ayudar a que ese bebé descienda? ¿Qué puede hacer la mujer? O sea, cuando hay un bebé que es un poco más grande, que está descendiendo, que a veces pasa, ¿no es cierto? O es un poco cabezón, pero ves que va bajando, ¿qué le ayuda a esa mujer a parir? Verás, a mí me encanta que bailen. Ujú, El baile ujú. tiene una connotación importantísima porque hace que el movimiento, hace que la cabeza de ese guagua se vaya como moviendo y encajando y metiendo, aparte de que la música del baile libera endorfinas. Entonces hace que esa mujer, su cerebro un poquito se olvide de que me está doliendo, de que tengo que pujar, de que me va a doler. Entonces simplemente se relaja, ¿sí? Porque no es que todo esto es rígido y eso no se va a mover. Todo esto Claro. se mueve armónicamente para que se dé el proceso del parto. Entonces, bailar, hacer sentadillas, la pelota, Ujú, movimientos circulares, gatear ayuda muchísimo porque como que desencaja un poquito la cabeza y hace que ese guagua como que se coloque de la manera adecuada. ujú, Recuerden que esto para mí, el parto es un ujú, baile que se da entre tú y tu guagua. Entonces es como tu cuerpo moviéndose mientras tu guagua también está bailando contigo. Entonces todo se va colocando en su sitio. Entonces moverte, el estar vertical, sin, mira, sin estar, yo siempre les digo, no presiones a tu cuerpo. O sea, no quieras ujú, estar solamente parada, solamente haciendo sentadillas. También relájate, también gatea, también baila, también deja que tu cuerpo se relaje para que como que todo vaya agarrando su sitio allá adentro. Sí es cierto que a ujú, veces hay bebés que son cabezones, pero, o sea, si tú sientes que está bajando, tú dices, sí existe la posibilidad. Y si la mami le ayuda con sus movimientos, también el guagua le ayuda a esa mamá buscando su sitio, acomodándose para poder salir. ujú.
Gracias, yo así. Y justo también suele haber esta, no sé si excusa sería la palabra, de que cuando hay un bebé con una o dos vueltas de cordón, ya sí o sí deben nacer por cesárea. ¿Qué puedes decir tú al respecto y cuál podría ser, eh, cuál podría ser la connotación, la influencia de esas dos vueltas durante el parto? Mira, te puedo decir que no el último, el penúltimo parto que atendí Ujú, fue un guagua que ya sabía, porque yo les hago controles las últimas semanas, semana a semana, y les veo al eco. Y yo sabía que ujú, tenía una triple circular de cordón. ujú, Entonces dije, ok, no es una indicación de cesárea, vamos a intentar un parto y salvo que se detenga en el descenso, se cambiará la decisión de un parto. Bueno, sí, ese claro. guagua nació perfecto por parto normal, sin un desgarro a su mamá, y Ujú, fue perfecto. O sea, una vuelta de cordón definitivamente sale por parto normal, dos ujú, vueltas de cordón salen por parto normal, ujú. tres vueltas de cordón está demostrado, te lo estoy contando, salen por parto normal. Eh, ¿Podría ser que se complique? Sí. Para eso está la persona capacitada para, en caso de que algo se complique, o sea, está allí, está para apoyarte. Pero en Exacto. general no es una indicación tácita de cesárea, es decir, eh, y lo escuchamos mucho, tú sabes, Dani, eso de que, Ujú. no, ¿sabe qué? Hay que operarle porque tiene una vuelta de cordón. O Cada vez dos. se escucha menos, cada vez se escucha menos. Gracias en serio a ustedes que están súper como Mm. pendientes, orientando a las mamás. Entonces, a mí me llegan muchas mamás, ¿sí? Referidas de ustedes, que dicen, no, yo me Ujú. cambio porque me dijo que tenía una vuelta de cordón o dos vueltas y me iban a operar. Y no es una Exacto. indicación cesárea. Entonces, y terminan Ujú. por parto normal. Entonces, Ujú. no es una indicación y eso tiene que quedar claro porque si no se presta muchísimo para decisiones o intervenciones innecesarias. Exacto. Sí, justo esta pregunta es por una familia que estoy acompañando que exactamente les pasó eso. Su bebé tiene dos vueltas y ya supuestamente es una cesárea sí o sí. Yo les contaba que mi primer parto, el de Lagus nació con dos vueltas de cordón. Nosotros no sabíamos que tenía dos vueltas, pero nació bien. La mayoría no Entonces, saben. La mayoría ajá, llegan al parto y no saben que tiene una o dos vueltas de cordón. Y claro, esa es como, yo siempre digo, esa es como la mejor evidencia de que pueden ser partos normales, o sea, ni siquiera sabías. Ya ujú, capaz si sabían terminaba necesaria, pero como no sabías, terminaron en paro. claro. Y un poquito es como esto que tú me dijiste, Dani, piensa antes que no había una pelvimetría, igual habían partos, antes no se hacían ecografías y hay muchos guaguas que nacen con vueltas de cordón. Yo he visto algunos nacer con vueltas de cordón. Y Existe bien, mucho o sea, esta como esta teoría del miedo, ¿no? Como ujú, esta justamente. presión del miedo y de decir, mira, tu guagua tiene doble circular de cordón, entonces vaya a ser que algo vaya a pasar, entonces mejor te operamos. Y eso es Ujú, importante, como quitar ese miedo. Yo siempre les digo, confía en tu cuerpo. El cuerpo es súper sabio, el cuerpo sabe lo que hace y el ujú, cuerpo va a hacer lo exactamente. que es mejor para tu guagua. Ujú. Joa, y estos controles que tú me dices al final, ¿desde cuándo tú ya evalúas cada 2 semanas o semanalmente? Porque hay mujeres que justo al final dejan de ir a los controles. Verás, hasta la semana 34 como un control mensual, está bien. Pero de la semana 34 en adelante, cada 15 días, desde la semana 37 como un control semanal, te ayuda muchísimo a estar tranquila de que tu agua está bien. Porque puedes valorar peso, puedes valorar el tamaño de la cabeza, puedes valorar el descenso de esa cabecita. Has escuchado eso de que baja la barriga, entonces estás Ujú, más pendiente, ¿sí? ujú, Y además de que les da tranquilidad a los papás. A mí me da muchísima tranquilidad conocer
a la mami hasta el final. O sea, yo siempre les digo, mira, cuando estés con labor de parto, me llamas, pero recuerda que la mayoría de los partos son en la madrugada y entonces yo estoy un poco dormida y cansada y no me voy a acordar tanto como dónde vas a tener tu parto, quién va a ser tu pediatra. Imagínate que las veo cada semana. Entonces, si Claro. no tenemos como esa, como que no la tengo en mi radar cada Ujú. semana, entonces es como que no la conozco. Y Claro. esa etapa final es muy tranquilizadora, tanto para las mamis como para nosotros, saber que todo está bien semana a semana. No hacemos Ujú. exámenes de sangre, me refiero. Probablemente ya no pesamos a la mamá, pero por ejemplo tomamos la presión cada semana para estar pendientes de si no hay una preeclampsia, ¿sí? O de si no se Ujú. me subió la presión por una hipertensión gestacional, no digamos preeclampsia, pero una hipertensión gestacional, o si su bebito cambió de posición la cabecita y yo puedo solucionarlo moviéndole un poquito, ¿sí? Haciendo una versión externa, colocándole para que ese guagua esté mejor para el rato del parto. Entonces, como que ese control semanal a mí me permite ayudar a que finalmente terminemos con un parto natural. Exacto. Yo ahí también quería hacerte justamente, hay muchas veces que los guaguas están sentados o no están posicionados de la mejor manera y ya se programa una cesárea. Y yo te he recomendado a ti tantas veces por las diversiones, entonces quería que les cuentes un poquito a las mamás qué es esto y cómo funciona esto. Bueno, una versión externa es eh, mover el cuerpito del bebé para Ujú. que en lugar de estar sentaditos, pelvianos, coloquemos la cabecita hacia el canal vaginal. Yo hago versiones externas, eco dirigidas, porque como tengo ahí el eco, entonces puedo darme, como yo digo, el lujo de moverlos y colocarlos en buena posición eh, entre la semana 32, 34. Y sabes, eso es súper importante porque primero no mucha gente lo hace. ¿Sí? La Ajá, mayoría de gente tiene un poco de miedo a la versión externa. mucha Yo he gente. leído mucho, y entonces he hecho muchas versiones externas, porque por suerte tengo el ecógrafo ahí como a la mano, entonces puedo hacerlo y terminamos en parto. Entonces, claro, si yo quisiera, podría decir, ah, no, mira, tu guagua está sentado, tengo que operarte, ¿sí? Ujú. Pero sí se Si tú puede. quisieras, qué importante eso. Qué importante lo que acabas de decir. Si tú quisieras, podrías hacerlo y las mujeres te creen, no dudan. Por supuesto, confían mucho, Ujú. confían. Yo Exacto. siempre he dicho, eh, mira, el haberme hecho médico, eh, a mí, a todos los médicos nos da, o sea, nos da un poder increíble, sí, un poder Ujú. que tiene que ser tan sabiamente utilizado, mi Dani, porque tú sabes, el poder puede como difuminarse. Entonces, ese poder tiene que ser tan bien utilizado, ¿sí? Si yo tengo ese poder y lo puedo utilizar bien para lograr el bien de mis pacientes, entonces lo conseguimos. Estamos haciendo lo que se debe hacer. Y entonces sí, claro, si yo quisiera lo Exactamente. podría hacer, pero siempre es como, bueno, también es como un querer, ¿me entiendes? O sea, es como esta conexión, yo siempre hablo con mi esposo y él siempre dice, ¿por qué, ¿por qué buscas estresarte con un parto si es más fácil una cesárea? Entonces yo siempre le Ajá. digo, porque me gusta, porque yo siento que así tiene que ser. Y realmente es así, ¿no? Tienes que sentirlo, tienes que querer que así sea para poder hacerlo, ¿no? Porque obviamente es mucho más fácil lo otro, ¿no? Pero Claro, es tienes mucho más que corto, vas a tu casa a dormir. claro, por supuesto. No estarías desde las Sí, 3 de la tarde. claro. Sí, yo creo que va más allá del querer. Yo creo que es un tema también de vocación, de compromiso y de honestidad. Porque me También. consta que tú no les dices a las mujeres, porque te voy recomendando durante años, he visto cómo atiendes los partos, atendiste mi parto
iba capaz para una cesárea, mi segundo parto, mi tercer embarazo en realidad. Fue de mucho riesgo, ¿te acuerdas? Sí, Y yo claro. no sentía, yo eso siempre les digo a las mujeres cuando hacemos los programas prenatales o incluso ahora que estoy compartiendo muchísima información, esta relación con los médicos justo podría ser muy vertical, como el médico tiene este poder o esta información y yo lo creo todo y no dudo, incluso pedir una segunda opinión lo dudo mucho. Pero cuando es un parto, yo les digo, siempre busca a alguien que, donde haya esta relación, incluso horizontal, donde yo le pueda decir, tengo miedo, donde me pueda decir, mira, este es como un baile, confía en tu cuerpo, tú puedes parir, y no mantener, incluso con la libertad de posición. Tú no te imaginas, hubo una vez un ginecólogo que le dijo a una mujer, el rato, cuando tú estás en labor de parto, tú te puedes mover como tú quieras, pero el rato de pujar, sí tienes que acostarte, porque yo estudié medicina, no soy un mecánico para agacharme a recibir a tu bebé. Y ahí tú dices, wow, o sea, y por suerte estas situaciones ya extremas les llevan a las mujeres a tomar otras decisiones, a buscar una segunda opinión, ¿no? Porque yo les digo siempre también lo que tú decías al inicio, tienes que hacer clic, tienes que sentir confianza con esa persona, o sea, que esté capacitada para atenderte profesionalmente, pero que sea también una persona humana, respetuosa y honesta también, porque es un momento en la vida que no se repite nunca. Así que te agradezco una vez más y están llegando muchos mensajes de que te quieren mucho, que eres la mejor. Ana Mar dice es una cuestión ética, es verdad. La Dani Carrillo también que nos quiere mucho y que está muy agradecida. Y hay por aquí arriba Abrazos a más la mensajitos. Dani también. Ajá. Alejandra dice, ayer tuve un parto con la doctora Joana Humanizado y fue mi mejor experiencia. Qué Justo, lindo. ayer sí. Pasamos, Ajá. nació a las casi 5 de la mañana y fue súper hermoso. Estuvimos bailando con tambores africanos, súper chévere. ¿Cuánto ayudan los tambores, no? Son lindos. Súper, súper lindo, sí. Sí, Quiero yo ver justo, como con ellas. Yo siempre aprendo, con cada mami aprendo un montón, o sea, una maravilla, realmente una maravilla. Los partos son bien es lindos. verdad. Yo tengo otra pregunta. También hay muchas cesáreas programadas o se inducen los partos a partir de la semana 38, 39 por la altura de Quito o para evitar que los guaguas crezcan mucho o porque la placenta está madura. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, la placenta madura, la madurez de la placenta es un dato geográfico que no se está utilizando ya para hablar de madurez en cuanto a bebé. Estamos utilizando los flujos de la arteria uterina, de la arteria cerebral. Puede ser una placenta muy madura que mientras esté nutriendo bien a tu guagua no necesitas tomar en cuenta qué tan vieja está esa placenta, por decir vieja de alguna forma, ¿no? Como se suelen decir. Entonces Mm. no es un dato de valor realmente para una inducción de parto. Yo Sí hay te casos, escucho un poquito lejos. No sé qué pasó. ¿me escuchas allí? Ahí Ya. sí. Entonces te decía que la madurez de la placenta es un dato que ya no tiene valor en cuanto a inducción, ¿no? Ajá. Mientras la placenta esté nutriendo bien a tu guagua, los flujos están bien, entonces no tienes para qué inducir un parto. Eh, pero sí hay casos, yo sí lo he hecho en los casos en los que veo que es un bebé que es macrosómico y yo quiero terminar en un parto normal, entonces yo desde la semana 36 le digo a la mami, mira, empieza a tener relaciones sexuales por las prostaglandinas que tiene el semen y empezamos a hacer una inducción de manera natural. Entonces, 36 semanas empezamos a inducir de manera natural para que tipo 38, ¿sí? No 41, porque sé que va a ser un bebé muy, muy Muy, grande muy y que bien. aumenta mi riesgo de cesárea. En general, yo, como yo siempre les digo a mis pacientes, voy a pelear tu parto hasta el final. Entonces, pero para eso necesito que, claro, no sea muy grande porque si es macrosómico probablemente se nos complique. Y lo voy a intentar un parto, pero probablemente se nos complique. Entonces sí intento de manera natural una inducción. Entonces, no por placenta, sí por macrosomía. Sí, lo ideal es que si tú haces una cesárea programada, mira, yo he tenido pacientes que vienen y me dicen, yo no quiero un parto, quiero una cesárea. Y
como yo siempre les digo, yo respeto muchísimo la decisión de cada mamá tiene que vivir su experiencia y si dentro de su cabecita no está tener un parto normal, también se vale, también hay que Ujú, respetar. Y así entonces es. allí siempre, en cambio, peleo porque esa cesárea no sea antes de las 39 semanas, que está demostrado que ese guagua no va a tener ningún problema respiratorio, ¿sí? Yo te puedo contar historias que en serio son como inverosímiles de mamis que yo qué sé, no sé, ya no quieren estar embarazadas o porque tienen un examen en la universidad o porque son modelos y tienen no sé qué, bueno, por la razón que sea, y 37 semanas me piden, o sea, me dicen, no, Joana, ya tiene que salir. Y entonces es Ujú, como que las convenzo, les alargo hasta las 39 semanas, porque eso sí tienen que conocer las mamis, que la etapa segura para que su guagua nazca, si es que van a nacer por una cesárea, tiene que ser pasada las 39 semanas, no antes, porque existe el riesgo de que ese guagua nos haga algún distrés respiratorio y entonces vamos a estar en aprietos. Nadie quiere un ujú, bebé que pase en terapia, nadie quiere salir de alta, tú lo sabes, yo lo sé, lo vivimos. ujú, Nadie quiere salir del hospital, que le den el alta y no llevarse a su guagua porque es súper doloroso. A mí me pasó, a ti te pasó y ujú, es realmente duro. Entonces, antes de las 39 semanas siempre existe un riesgo de que eso pueda pasar. Entonces, siempre que se haga una cesárea programada, por la razón que sea, tiene que ser pasada las 39 semanas o debería ser ujú, pasada las 39 semanas. ujú. Y Ujú. cuando hay labor de parto, ya puede haber, o sea, es mucho más probable que haya un pasaje de estas bacterias saludables desde el canal vaginal y el intestino de la mamá hacia el bebé. Es como mi bandera, este tema del Sí, ya microbioma. sé. Pero aparte de esto, ¿qué otros beneficios hay cuando hay una labor de parto? ¿Qué has podido ver tú o leer o desde tu Siempre. experiencia? Así Mira, termina en cuando cesárea. tenemos ¿Cuál es labor el de beneficio? parto, cuando tenemos Ujú, labor de parto, tenemos menos sangrado materno. El útero es un músculo muy grueso, que cuando hay labor de parto se hace fino. Y por lo tanto, cuando cortamos en una cesárea, sangra muchísimo menos que si no hay labor de parto. Entonces voy a tener menos sangrado en una mamá con labor de parto que en una mamá sin labor de parto. Voy a tener un bebé que está listo para salir. Es decir, yo no lo estoy obligando a salir antes de hora. Ese guagua ya quería ujú, salir porque ya esa mamá tiene labor de parto. Entonces, ese bebé ya está listo para salir, está pidiendo salir, va a estar más preparado para esa transición de entre el vientre materno y el medio externo. Entonces ujú, siempre va a ser mejor con labor de parto. ujú. Muchas gracias, Joa. Y finalmente quería preguntarte, porque es una pregunta de una mamá, ¿en qué control deberían presentarte a ti como ginecóloga el plan de parto? ¿Qué sugieres tú? Ya, yo creería que el plan de parto tiene que ser presentado en el momento en el que la mamá esté lista, es decir, que ya haya tenido la suficiente cantidad de tiempo para conocer acerca del parto, ¿sí? Es decir, si tengo 8 semanas, probablemente ni siquiera tengo idea de lo que va a ser un parto. Y yo a mis mamás, tú sabes, siempre te las mando, entonces es como que yo les mando con la dula pasada la semana 28, ¿sí? Entonces, todo ese tiempo tendrán para conocerse, para aprender acerca de cómo tiene que ser un parto respetado, qué es lo que tiene que hacer el ginecólogo, qué es lo que la mamá debe esperar que ese ginecólogo haga de manera respetuosa, qué es lo que ella tiene que conocer para poder hacer respetar su parto, ¿sí? Porque esto es un tema de conocimiento. Entonces, Exacto. no sé, 28, 30, 35 semanas, pero que esa mamá esté lo suficientemente informada para que pueda poder, para que pueda exigir, porque no es un tema de, o sea, el plan de parto no es un cuentito, ¿no? No es Claro. una historia cualquiera. Es un tema de respétame, porque esto es lo que yo quiero para mi parto, es lo que yo merezco para mi parto,
es lo que legalmente deberías hacer en mi parto. Entonces, cuando la mujer se siente en capacidad, porque conoce, ese es el momento de presentar su plan de parto. Gracias, tantas gracias, Joa, por todo lo que nos cuentas, porque de verdad yo hasta ahora escucho que hay ginecólogos que dicen es una tontera el plan de parto, o se burlan de las parejas cuando llegan con un plan de parto, o a todo le dicen que no. Entonces, de verdad que te agradezco tanto. Y un poquito yo mencionaba, ya para ir cerrando en este live, por qué la información previene la violencia obstétrica. Y justo burlarte de la mujer, o sea, desde eso que puede ser tan minúsculo, eso ya es violencia obstétrica. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú un poquito en relación a la violencia obstétrica o qué intervenciones podrían significar violencia obstétrica? Yo te hago esta pregunta porque es diferente. Yo siempre les digo a las familias, no lo dice una dula, lo dice la OMS y ahora quiero que te escuchen a ti. Bueno, lo primero es que cuando a mí me llega un plan de parto, yo lo firmo y se lo paso inmediatamente al pediatra y el pediatra lo firma y le digo a la mamá, esta hoja firmada tú la llevas a la clínica y les entregas y les dices, esto está firmado por los médicos, por lo tanto, aquí se respeta esto, ¿no? Porque es respeto no solamente de nosotros, o sea, es que lo que quiero que se entienda es que esto no es algo como folclore, ¿me entiendes? Esto es un tema real, es un tema de respeto, es un tema legal, ¿sí? Exacto. Entonces, que llegue ese papel firmado a la clínica diciendo, yo no quiero que entren 11 personas a mi parto y tiene que ser respetado, ¿sí? Entonces, yo no quiero, y aquí vamos al tema de las recomendaciones, yo no quiero que se corte el cordón antes de que deje de latir. Yo no quiero que me rasuren, yo no quiero que me pongan enema, yo no quiero que me hagan un cristeller, yo no quiero que hayan 11 personas en mi parto, yo no quiero que mi cuarto esté frío, yo no quiero que me hagan 50 tactos en mi parto, yo no quiero que me haga tacto el interno, el residente, ¿me entiendes? O sea, solamente la persona a la que yo se lo permito y solo si es que es necesario, yo quiero comer, yo quiero sentirme cómoda, yo quiero sentirme respetada en mi parto. Y en esto del respeto es como mientras exista este marco de seguridad para el binomio madre-feto, entonces mientras exista esa seguridad, quiero que esto se respete, ¿no? Y claro, existen un montón de normas que tienen que ser respetadas según la OMS, pero también existen otras, o sea, como esto, yo quiero bailar, no sé, yo quiero bailar reggaetón en mi parto, yo quiero bailar con tambores africanos, yo quiero que, Que mi no esposo sé, me acompañe. que mi esposo me acompañe, yo quiero que mi esposo me esté besando en mi parto. ¿Me entiendes? O sea, son cosas súper importantes y que tienen que ser respetadas, no solamente como normas, 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 sino también ese yo quiero esto porque es la única oportunidad que yo voy a tener para tener un parto. Así que este parto tiene que ser espectacular, tiene que ser bien recordado, no tiene que ser una pesadilla en la que yo me despierte en las noches pensando, esto fue horrible y no quiero volverlo a vivir. ¿Sí? Entonces, para mí el plan de parto es muchísimo más que en el marco legal. Es un tema de, este es en últimas mi sueño de ser mamá. ¿Sí? Y aparte de mi sueño de ser mamá, oye, legalmente esto tiene que ser respetado. Exacto. Sí, yo conozco una mamá amiga también que hace unos años con su plan de parto demandó a un hospital porque ¿Ya? incumplieron lo que quería y ganó. Ajá, es como tú dices, es un tema legal. O sea, yo siempre Así les digo, es como el contrato, ¿no? Que yo hago con mi proveedor, en este caso de salud. Y qué lindo como tú lo veas, como así quiero que sea mi sueño de ser mamá y es totalmente posible. Quiero responderle a una mamá que Carly pregunta, entonces, ¿desde cuándo mismo entrego el plan de parto? Puede ser a partir de la semana 28 cuando tú lo tengas listo, Carly. De la 28 en adelante, que probablemente ya te pudiste poner en esos zapatos de cuáles serían mis preferencias para el parto. Exacto. La información para esto es muy importante.
Y yo creo que tú eres una de las pocas ginecólogas, bueno, ahora ya hay un poco más de ginecólogos o ginecólogas que han visto a los papás acompañar el parto, no a una dula o a una mujer solita, sino al padre de ese bebé. ¿Cuáles crees tú que han sido los beneficios de esos partos acompañados por el mismo papá? Sabes que el que se vincule el papá le brinda a ese papá la oportunidad de no ser un simple espectador en ese parto. Y yo siempre digo con mis partos, bueno, yo soy súper romántica, así que entonces yo siempre digo, a mí me encantan los partos y yo cuando veo que nace un bebé y veo ese amor de la mamá, cuando nace el bebé, es espectacular. Pero cuando yo veo a un papá que llora porque nace su guagua y él estuvo allí, te juro, Dani, que se me escapan las lágrimas. Mira, yo no sé cuántos partos he atendido en esta vida, ya perdí la cuenta, pero esa experiencia de ver a un papá es realmente espectacular porque no es esto salió de mí, como le pasa a la mamá, que finalmente es un tema fisiológico. Claro. Yo estuve allí, yo apoyé a esta mujer, esta es mi mujer, este es mi hijo. Y lo hicimos los tres, porque como te decía, es un baile finalmente, ¿no? Y Ajá, bailaron los exactamente. tres. Realmente el que el papá se inmiscuya en el parto es algo espectacular. Yo les digo a los papás, fuiste un dulo excelente. Cuando termine el parto, fuiste un super dulo. Eh, sí, el parto de ayer fue un super dulo el papi, entonces se portó súper lindo y te digo, una experiencia espectacular y luego poder abrazar al papá y decirle te felicito, cobra un valor indescriptible. Ujú. Y yo he podido ver también, porque luego les acompaño en el posparto o a veces con la lactancia, que ese pasar juntos, bailar los tres en el parto, afiata mucho la relación de pareja. Así Siento es. que hay otra empatía cuando no es de Ajá, espectador, cuando el papá también se ha sacado el aire haciendo masajes, poniendo calor, no sé, armando, cuidando el lugar. No, así es. veo que la sensación es diferente. Siento que también ellos nacen como papás con mucha gratitud, sintiéndose yo también lo hice, no fue solo este Claro. Y espectador. también lo hicieron. O sea, Ujú. son unos duros los papás realmente. Es verdad, es hermoso. Tantas gracias, Joa, tantas gracias. Aquí justo Eli dice mi parto con la doctora Joa. Fue muy lindo, me hizo sentir muy segura, doctora. Usted fomenta mucho una estabilidad emocional. Es Qué verdad. bueno. Gracias, gracias. Sí, Qué bueno gracias, Joa. escuchar eso. Ujú. Quería agradecerte mucho, no te quito más tiempo porque sé que estás justamente acompañando un parto. Me imagino que vas a volver a bailar y de verdad que te agradezco de corazón porque esta no es solo tu vocación ni tu compromiso, yo veo que haces esto de corazón. Siempre te agradezco cada vez que sé que nace un bebé y te agradezco nuevamente. Gracias, mi Dani, gracias de corazón. Gracias por permitirme expresar esto que de verdad sí, es muy lindo y sale del corazón. Ujú. Bueno, yo espero que nos podamos encontrar en otros momentos para poder seguir respondiendo a dudas de las familias, que como tú sabes, la información es súper poderosa y agradeciéndote nuevamente que tengan un hermoso parto hoy de noche. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, Chao. Joa.